Bueno, hola a todos los que queráis. Soy Alejandro Hidalgo, trabajo en Plane Concepts. Es una pequeña empresa que nació aquí en España y que sigue creciendo y seguimos creciendo. Ya, aparte de estar, tenemos otra sede en Bilbao y también ahora en Seattle, en Estados Unidos. Y quería comentaros, y me habían invitado para comentaros sobre el proyecto que hemos terminado hace muy poquito, que es Prometheus. Supongo puede ser que os suene, es la película nueva de Ridley Scott. Y bueno, cuando me propusieron hacerla, pues contaron un poco también, no solo en lo que ha consistido el desarrollo y en lo que hemos hecho, sino que quería empezar de otra manera. Quería empezar dedicándole la charla a toda aquella gente que cree que en España no se pueden hacer buenos desarrollos rápidos, desarrollos también para las grandes empresas norteamericanas. Y entonces, la verdad es que para nosotros han sido 3 semanas de trabajo muy intensas, pero que estamos bastante orgullosos de haber hecho este proyecto y se lo quería dedicar a él, que considera que no hay programadores buenos en España y que quiere irse a Estados Unidos para hacer proyectos. Pues a él va a este proyecto, se lo dedicamos a él. Pues, ¿en qué consiste este proyecto? Es que principalmente hace unas 6 o 7 semanas se pusieron en contacto con nosotros y la idea es que Project Prometheus es una web de promoción, ¿no? O sea, una plataforma entera de promoción para promocionar la película que intenta ir más allá, ¿no? Intenta hacer una experiencia inmersiva para el usuario. Entonces han empezado creando una compañía, porque para este proyecto trabajamos con otra empresa que se llama Initial Interactive, que es de Los Ángeles, y se creó la empresa ficticia de Wildland Industries, que es la que sale en la película. Entonces se empezaron a crear, ¿no? O sea, diferentes virales en las cuales pues, se iban liberando y se iba explicando en qué iba la película. Se hizo uno como si fuera una charla del TED y en la que se explicaba lo que hacía la empresa. Y todo más o menos sigue un proceso en el sentido en el que al final lo que se hace es que se busca a gente, se intenta captar a aquellos exploradores que van a ir a formar parte de la misión, ¿no? De la misión Prometheus. Entonces, para ello pues, se diseña lo que aquí vamos a hacer más hincapié, que es el Training Center. El Training Center es un conjunto de 5 más 1, o sea, 6 juegos secuenciales en el cual los usuarios tienen que ir pasando por ellos y aparte de lograrlo, pues van obteniendo información de la película y además pues aquellos usuarios que saquen una máxima nota, pues además pues tienen la posibilidad, además de ganar premios, pues creo que el primer premio es la posibilidad de irse a hacer un camp de estos de la NASA para la preparación. Entonces, bueno, ya estando en contexto, la idea es que hay que hacer estos juegos. Estos juegos se diseñaron para ser juegos Flash, no para ser juegos en HTML. Y eran juegos que había que hacer en 3 semanas. Entró alguien más, que es el equipo de producto de Internet Explorer, porque al ser estos juegos era una campaña muy grande de promoción, entonces la Fox buscó una ayuda de patrocinio, entonces en ese caso apareció Internet Explorer para demostrar cómo se podían hacer juegos de HTML para este tipo de proyectos, ¿no? Salir de lo típico Flash que se estaba haciendo. El único problema cuando nosotros nos presentaron esto es que había varios de los juegos que hacen uso de 3D, ¿vale? No es un 3D muy complejo, pero sí es verdad que es un 3D, a lo mejor una serie de mover cubos o hacer un espacio tridimensional y por lo tanto nos encontramos el mismo problema que ya nos contaba este chico que ha tenido la ponencia anterior, y es que es muy difícil en los navegadores a día de hoy, como están hechos dentro del estándar, todavía está muy poco maduro esta parte. Y entonces, bueno, pues diciendo esto y que eran 3 semanas, pues el equipo tenía mucha ilusión porque, quieras que no, es Prometheus, entonces el equipo estaba bastante ilusionado en formar parte de ello.
Y pues nada, pues lo que hace cualquier programador, te armas de valor, te armas de cafeína y tiras para adelante, ¿no? Es lo que suele ocurrir siempre. Entonces, estos son 6 fotos, ¿no?, de los juegos, que ahora lo enseñaré mejor, pero para que hagáis una idea, había uno que es un cubo en el cual pues tienes que ir marcando las caras, es un cubo en 3 dimensiones que ir marcando las caras como si fuese un Simon, es decir, siguiendo el orden secuencial, lo vas haciendo hasta que falla y tienes que volver a empezar. En ese caso, el número de secuencias creo que empezó en 600.000, iba bajando según los likes de Facebook. Y luego ya, en los siguientes juegos más chulos, pues había el típico de agilidad en el que tienes que ir evitando los obstáculos que te vienen, o uno que le llamaron GeForce, que es que tienes que mantener el ratón encima del círculo y el círculo intenta moverse a través de la pantalla. Uno de preguntas y respuestas, y luego un quinto que el objetivo era que las piezas iban rotando en 3D y tenían que encajar en su proyección. Y por último, uno de 3x3x3 piezas en el que tienes que ordenar los diferentes cubos. Entonces, juegos que en un principio pueden parecer fáciles, después llevarlos a todos los navegadores y soportados en todas las plataformas, pues la verdad es que fue bastante duro. Este es el juego que hemos comentado. Al principio quisimos ser mucho más ambiciosos y hacer todo el entorno en 3D, luego ya fuimos quitando. Entonces, a lo que más me gustaría explicar en esta charla son las típicas cosas que hicimos y que hicimos mal y que creemos que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hicimos los primeros objetos que había que evitar, se hicieron en SVG. Luego se demostró que el rendimiento en muchos de los navegadores era bastante malo a la hora de mover cuando este SVG pues, está formado por una gran cantidad de líneas. Y entonces planteamos otra cosa, que es otro desarrollo que os contaré ahora en un momento, y es que hicimos nuestra propia librería para pintar gráficos en 3D. Este era uno de ellos, el primero. En cuanto al de GeForce, este sí fue un poco más sencillo. Este simplemente es un algoritmo para mover el punto y tuvieras que ponerte encima. Este, por ejemplo, es uno de los que os comentaba, que tienes que girar las piezas en 3D y encajarlas en su proyección. ¿Vale? Sí, se ha jodido un poquillo. Pues lo que creo que es más importante, que es quedarse con lo que nosotros tuvimos de la experiencia de este proyecto, y es que aprendimos, por ejemplo, que para coordinarnos, porque al ser varias empresas y principalmente la Fox necesitaba cada día saber cómo iba este proyecto, pues se utilizó Basecamp para la parte de gestión, ¿no?, de tareas y demás con los clientes. Luego, una de las cosas que fue un gran acierto fue hacer un pull automático utilizando un hook de GitHub, de tal manera que cada 10 minutos se iba subiendo la versión que hubiera en GitHub, se iba subiendo a un servidor de Amazon, para que todos los clientes y testers tuvieran visibilidad y desde el primer día pudieran estar testeando. Porque eso es lo principal de este proyecto. Estamos hablando de un proyecto de 3 semanas que van a utilizar, para que hagáis una idea, su primer día tuvo casi 10 millones de visitas y que no ha parado. O sea, es una película con una promoción muy grande, que va a llegar a muchísima gente, en muchísimos países, que tiene ya más de 100 millones de visitas. Entonces, en ese sentido, era muy importante que estuviera muy depurado en muchos navegadores. Entonces, para ello lo que hicimos fue, pues para no volver locos a los propios desarrolladores, que ya estaban, porque lo más lioso de testear un juego es que el juego hay que ser muy metódico, muy constante, porque siempre es repetir los mismos pasos y volver a repetir los mismos pasos en juegos que a lo mejor son como los que habéis visto, de evitar obstáculos que a cualquier desarrollador o cualquiera en verdad podría llegar a quemarle en un momento el hacer todo el rato. Pues encontrar a gente que de verdad que le encanta y que está todo el rato testeando, intentando sacar cada uno de los fallos, y la verdad es que fue sin lugar a dudas lo mejor que pudimos hacer. Y luego, en cuanto al desarrollo, las mejores prácticas que se pueden sacar de este proyecto lo que hicimos fue
creamos una serie de namespace, es decir, un namespace por cada uno de los juegos para dejarlos totalmente desacoplados. Esa razón era porque, aunque no lo he puesto ahora mismo en producción, pero lo puedo enseñar, la ventana, toda la pantalla del juego es el mismo HTML y dentro del mismo HTML es donde vamos a ir cargando los diferentes juegos. Entonces, lo que se hizo fue pues cada juego totalmente desacoplado para que las funciones no hubiera ningún error en llamada de una a otra. Otra cosa interesante fue también pues crear un sprite de imágenes con todas las imágenes, excepto para los botones, porque si no, no se pueden hacer bien las animaciones. Luego, otra cosa que nos complicó bastante la cabeza fue la parte de crear un loader, porque era muy importante que, claro, si esto tiene que ser una experiencia flash, o sea, en ningún momento el usuario puede notar que falte algún recurso, todo se tiene que cargar desde un principio. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene muchísimos vídeos, hay más de, creo que son cerca de 20 vídeos los que se tienen que cargar con bastante definición, junto a los sonidos, junto a las imágenes y junto a las librerías de JavaScript. Entonces, había que ir cargándolas en bloques y además pues que estuvieran desde el principio y que el usuario no lo notara. Entonces, uno de los principales problemas que encontramos es que los navegadores, cada navegador, aunque consideran que hacen el estándar, pues los eventos que disparan cuando se cargan los diferentes tipos de recursos, pues fue bastante complicado. Entonces, al final terminamos obteniéndolos nosotros mismos y cargándolos en el DOM. En la página se van cargando todo lo que se va utilizando y luego se busca en la página, se cargan, se traen y se vuelven a dejar en su sitio. Y también otra cosa chula que hicimos fue siempre crear todos los controles como plugin, porque si habéis fijado los juegos pues tienen siempre los marcadores de puntos, el marcador de tiempos, son siempre unos controles que siempre se van repitiendo. Entonces, cada uno de ellos se sacó como un plugin diferente en jQuery que cada uno de los programadores podía utilizar, porque éramos 4 programadores y cada uno pues lo iba utilizando y lo iba usando a su gusto. Minificar los JavaScript. Creamos un fichero .bat que lo que hace es utilizar, lo mismo lo conocéis, el programa que tiene Google, que es bastante la herramienta que tiene Google para minificar los archivos de JavaScript. Entonces, tenemos un .bat que cada vez que se hacía esa compilación que decíamos de subir, pues también los minificaba y dejaba esa versión. Y entre otros detalles, pues no sé si, por ejemplo, lo utilizáis bastante, pero es muy útil utilizar los profilers que tiene, por ejemplo, tanto Internet Explorer como Chrome, para ver qué funciones son las que más se llaman y por lo menos elegir 3 de las funciones que más se llaman e intentar optimizarlas al máximo, porque al final casi todo el gasto y el peso de la aplicación va ahí. Y luego, en nuestro caso, como tenemos mucha parte de animación en juegos, al principio, como la mayoría no veníamos del mundo de los juegos, siempre utilizábamos los set time-up, los set interval a la hora de ir llamando a la función con un serio de intervalos para ir haciendo el movimiento, y eso es bastante ineficiente. O sea, salió con mucho mejor rendimiento el usar el Require Animation Frame. Solo tiene un problema el Require Animation Frame, y según vayan mejorando los navegadores, vayan mejorando el ordenador, pues los juegos se irán haciendo injugables, porque se van a ir llamando cada vez más rápido. Y para este tipo de proyectos de 3 semanas, pues principal es evitar la sobreingeniería, pues, sobre todo en JavaScript. Todo lo que implique complicar el JavaScript es hacer más lento algo que ya de por sí es lento. Y siempre que se pueda, pues, utilizar técnicas que vienen del mundo de los videojuegos. El usar, por ejemplo, array en vez de objetos, por objetos muchísimo más cómodo para los que venimos más de la programación de aplicaciones, pero en este caso, cuando son muchísimas llamadas, estamos hablando a lo mejor de un juego que puede hacer para cualquier llamada simple, unas 600.000 llamadas sobre esa llamada, pues es muy importante que a lo mejor haga uso solo de array o solo utilice literales en vez de constructores. Y en cuanto a la parte 3D, lo que nosotros hicimos fue pues empezamos a buscar, y las soluciones que encontramos la verdad es que no daban buen rendimiento, aunque estamos hablando de algo tan simple como puede ser a lo mejor mover un cubo que tiene una textura, ¿no? Pero la verdad es que sigue siendo el mundo de HTML, y nosotros, a diferencia de lo que ha explicado el chico de antes, nosotros no podemos solo ir a una plataforma, no podemos ir solo a Chrome y que solo funcione a lo mejor en Safari. O sea, tenemos que llegar a todas las plataformas posibles, que eso incluye en todos los navegadores. Entonces, lo que hicimos fue, pues, ya puesto y aun con los nervios encima de no llegar y no llegar a tiempo a terminar el proyecto, pues creamos nuestra propia librería. ¿Vale? Y ahora, pues, la verdad es que la seguimos utilizando en más proyectos, pero lo que hemos hecho principalmente es coger esta librería y subirla. La hemos subido a GitHub y para todo el que la quiera usar.
Lo guay que tiene la librería es que ya te permite crear, te permite insertar modelos directamente sobre el Canvas para hacer Canvas 3D. O sea, haces un Canvas de proyección 3D en un Canvas 2D, lógicamente, y ya te permite crear esos modelos. Tenemos una herramienta que te permite coger los modelos que se hacen a lo mejor en una herramienta como 3D Studio y pasarlos a un formato válido, porque al final son JavaScript. Le hemos puesto la manipulación tanto para hacer las sombras, para hacer luz, para moverlo, pues en todas las transformaciones típicas, transformaciones de rotación, de escalado, de movimiento. Hacer cosas también muy importantes en este sentido como el raycasting, es saber en qué objeto en qué modelo ha hecho clic el usuario. No pintar, por ejemplo, los vértices y todas las partes, las caras que no se ven, solo lo que se ve desde la cámara, una cámara que la puedes mover. O sea, todo el tipo de cosas que se suelen hacer en un motor de juego. Es verdad que, bueno, puede parecer increíble que esto lo hiciéramos en 3 semanas. También es verdad que son 3 semanas con las típicas jornadas de 8 horas por la mañana, 8 horas por la noche, más las 8 horas del fin de semana, ¿sabes? Más o menos. Pero aún así también es verdad que no empezamos desde cero. O sea, nosotros ya teníamos en la empresa en la que trabajamos, sí que tenemos un motor que es muchísimo más avanzado, con el que se pueden hacer muchas más cosas, que es Wave, que nos permite hacer, y esto, o sea, he puesto un ejemplo que es el Bybrain, que es uno de los juegos que tenemos. Este motor que tenemos ahora mismo nos permite programar en C#, pues se programa en la plataforma.net, y cuando se compila, o sea, solo es darle a compilar, se obtiene para todas las plataformas que está ahí, el mismo juego. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue coger esa librería de C# y coger el máximo posible que se podía llevar y llevarla a JavaScript. Y esa es la que hemos subido. Y que ahora seguiremos trabajando, que queremos hacer más juegos, vamos a poner la parte de textura, la parte física, todo eso lo seguiremos trabajando. Para que hagáis una idea de que es muy sencillito, porque aunque la parte de rendimiento de otros motores como que hay en 3D, la verdad es que son bastante complejos. En este sentido, el objetivo es que son para cosas simples, porque es verdad que todavía los navegadores no soportan mucho rendimiento, pero, por ejemplo, nosotros es el único sin de código que he puesto, pero, por ejemplo, con el Wave Engine, para crear una escena, simplemente le pasas un canvas, creas la escena, después puedes ir cargando los modelos, insertas los modelos directamente sobre la escena, o creas una cámara donde le das la anchura del canvas, añades la cámara, mueves la cámara, añades luces. O sea, todo está hecho como para el que está acostumbrado a trabajar en jQuery, es algo muy amigable, es seguir trabajando igual. Y luego a la hora de pintar, pues lo metes en un Request Animation Frame y cada vez que se llame a la parte de animación, pues realizas las diferentes operaciones que quieras hacer y pintas en pantalla. Pintas dependiendo si quieres pintar como sólido, como vértices. O sea, las diferentes opciones están soportadas. Para que veáis, voy a entrar en la página para enseñaros un ejemplo. Vale. Este es un modelo simple en el que una bola rotando, pero la verdad es que no recuerdo el número de polígonos que tiene exactamente, pero son bastantes. Y ya si todavía es más sorprendente este, por ejemplo, para que hagáis una idea, pintado sobre el Canvas, un modelo que he hecho en 3D Studio. Luego hay otros ejemplos, como por ejemplo la parte de raycasting, ¿vale? Para detectar en qué cubo es en el que se ha hecho, aunque están ordenados en el eje Z, pero que sepa cuál es el que ha hecho clic, solo el primero, el que esté más cerca de la cámara. Entonces, bueno, son diferentes cosillas que hemos hecho en la librería que, bueno, creo que lo mejor ha sido posponerla porque ha nacido de un proyecto. Esperamos hacerla crecer en muchos más proyectos, pero hemos considerado que era más interesante pasarla a la comunidad y que la gente, pues, si quiere seguir escalándola o adaptándola a sus proyectos, pues que lo pudiera hacer. Entonces, después de hacer todo esto y de que los juegos se consiguieran y se entregasen el día que había que entregarlos, pues el cliente, ya entusiasmado y viendo que todo esto se podía y que la verdad es que lo habíamos conseguido a la primera, pues nos propusieron hacer los tablets, ¿no? O sea, llevarlo también a que funcionase igual en iPad, en iPhone y en Windows 8.
Entonces, bueno, pues los programadores, el equipo, entusiasmados, todo había funcionado bien. Pues la verdad es que ya no nos sentíamos como programadores, entonces ya nos daba igual lo que nos pidieran, que no íbamos a atrever a ello. Y nos pusimos. En cuanto a la experiencia es muy diferente la experiencia en iPad que la experiencia en Windows 8. La verdad es que iPad, no sé si habéis trabajado alguna vez, porque una cosa es hacer una aplicación nativa para iPad, pero otra cosa es desarrollar una aplicación en HTML5 para iPad. Son mundos totalmente diferentes, en el cual, lógicamente, la iPad no está interesado en que esto funcione perfectamente. No tiene nada que ver el Safari de iPad con el Safari que tiene en escritorio, principalmente porque estas aplicaciones van en contra de su marketplace, ¿no? Entonces, tuvimos que cambiar totalmente el flujo de juegos. Una de las cosas que nos encontramos, y bastante más curiosa que pasa con iPad, es que no puedes tener varios sonidos o varios vídeos cargados en el DOM. Solo puedes tener uno. O un sonido, o un vídeo, uno solo. Además, ese uno no lo puedes lanzar directamente. Tiene que ser el propio usuario el que haga clic en él. Entonces, hay diferentes técnicas. Lo que se suele utilizar es crear un sprite, igual que se hace con las imágenes, un sprite de vídeo en el que tengas todos los vídeos o sonidos separados con un par de segundos y que tú seas el que pases, pauses y te muevas en ese sprite. Pero el problema de eso es que en una aplicación como esta, con 20 vídeos, el vídeo ese pesaría una barbaridad y tampoco, o sea, en un iPad que se supone que la mayoría de la gente lo usa con 3G Wi-Fi, o sea, eso no se puede hacer. Entonces, al final, la parte de vídeo se tuvo que quitar y hacer solo el sprite de sonido. Entonces, hubo que cambiar todo el flujo de juego. La página es la misma, no es que se creara otra diferente, pero como hemos dicho que estaba bastante bien modularizada la parte de plugin, pues o se hacía la carga para un navegador de escritorio, se hacía la carga para el de Apple, para el iPad. Cosas también que tiene iPad y que tienes que tener cuidado cuando vas a trabajar. Pues bueno, primero, una cosa que es bastante evidente es que el depurador de iPad es bastante escaso en información. O sea, cualquier error, cualquier fallo, las descripciones son muy pocas. Entonces, lo mejor es irse al Safari de escritorio, poner en el user agent que estás en el iPad para que crea que es un dispositivo iPad e intentar trabajar desde ahí. Aunque tampoco es la perfección, pero bueno, se podía hacer. Entonces también lo que hicimos es que como tenemos el pool que se iba automáticamente subiendo, pues lo pusimos a 5 minutos y a veces pues tenías que esperarte o estar atento a subirlo justo cuando se va a subir al iPad para poder hacer las pruebas. Y luego, supongo que para hacer la parte táctil, pues por ejemplo había juegos que sí que se tuvieron que cambiar, porque está el de que es por el cursor encima y que se va moviendo la bolita. El problema que tiene un problema muy grande y es que, claro, eso en escritorio tiene sentido, pero con el dedo no, pues no lo ves. Entonces estaría siempre por encima, le estarías dando un beneficio a ese jugador, entonces se tuvo que hacer mucho más grande para que tuviera más gracia para el usuario. Y luego el resto de juegos, pues sí añadir los eventos táctiles, el Touch Start, el Touch Move, el Touch End, para detectar, por ejemplo, lo que hace es que coge el Touch Start, detecta, y para que hagáis una idea, en este juego que he puesto antes, a ver si ahora el vídeo no... O sea, este típico juego que tienes que ir girando, lo que hace es que detectas cuando es el evento start, lo dejas en una variable, en plan, acabo de empezar a hacer clic, y según vas arrastrando, lo que hace es que vas viendo... Casi mejor dejarlo aquí. Según vas arrastrando el dedo, vas viendo si vas desplazándote hacia la X o hacia... O sea, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, y dependiendo de eso, de uno u otro, cambia el movimiento. Lo que hace es que esperas en el Touch Move, vas contabilizando que el usuario haya hecho, por ejemplo, 15 o 20 píxeles para que se mueva a la misma vez que se desplaza el dedo, y en el End, pues borras las variables y vuelves así hasta que el usuario vuelva a probar. Entonces eso se hizo con cada uno de los juegos para que fueran chulos y que se pudieran usar. La experiencia en Windows 8 es totalmente diferente, porque ya habéis visto que el llevarlo a iPad no fue algo sencillo, todo hubo que cambiarlo. Es lógico también, porque al ser un dispositivo móvil, pues todo había que adaptarlo, teniendo en cuenta todo el peso y la calidad de imagen y de vídeo. Pero, sin embargo, en Windows 8 tiene una ventaja, y es que IE10 de Metro, el Metro Style que han enseñado a la gente de Microsoft al principio, que está en las tablets de Windows 8, es exactamente igual que el de escritorio. Entonces,
todo ese rendimiento que podías tener en el escritorio lo vas a tener en la tablet. Y luego también han hecho una cosa muy buena, y es que en vez de tener, por ejemplo, 3 eventos diferentes para la parte táctil, tienes uno solo, que funciona exactamente igual que funciona el cursor. ¿Vale? Puedes obtener la misma información, entonces, y el evento de el MS Pointer Up hace lo mismo cuando lo haces con el clic del ratón que cuando lo haces con un dedo, o seguramente cuando ahora salga la nueva versión lo haces con un iPad, digo con un Kinect. Es exactamente el mismo punto. Entonces, para la adaptación ahí fue mucho más sencilla. Creo que os sirva porque la principal idea de todo esto es que, bueno, pues sacar buenas prácticas, que de nuestros errores y de nuestro tiempo perdido, pues vosotros podáis ahora saberlo y no pegaros directamente, porque, por ejemplo, nosotros creo que nos tiramos 3 días hasta que nos dimos cuenta de que era imposible hacerlo con un vídeo en iPad. Dejamos los vídeos que eran necesarios, por ejemplo, te tienes que mover con el cursor, te trae un vídeo que está haciendo para que te marees, o el de agilidad, que al final, aunque te vengan los objetos, lo que hay es un vídeo de fondo en un canvas, que es el que vas moviendo. Y jugar, que cuando el usuario le está dando al botón de la pantalla de quiero empezar a jugar, en verdad ese botón es el del botón de inicio del vídeo, para que así se pudiera activar el vídeo, si no, no había ninguna manera. Entonces, ese tipo de prácticas son bastante difíciles de encontrar, porque principalmente la gente que programa para iPad y demás lo hacen directamente en nativo. Y son estos típicos detalles que quería subrayar. Y nada, por lo demás, puedo decir que al final lo conseguimos, que los clientes están súper contentos, que nos ha venido súper bien, pues estamos ya con nuevos proyectos, las siguientes partes de Hunger Games y otros proyectos también para la industria del cine, y que al final se hizo aquí, se hizo con los que somos, no somos ninguno, somos americanos ni nada de eso. Hemos estudiado por nuestra cuenta y la mayoría, como todos lo sabéis, los desarrolladores tienen que formarse igual que los diseñadores casi cada día. O sea, esto no vale el dónde estudié. Y pues nada, pues principalmente transmitir esa idea a todos vosotros, que supongo que también es de lo que va todo este foro, de ayudar a innovar y tener ganas por mejorar. Y si queréis, ya sabéis, podéis preguntarme o pararme en cualquier sitio. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. Dime. Cuando me preguntaste, la gente de Microsoft Internet Explorer, ¿os proporcionan alguna ayuda en vuestro desarrollo o simplemente se necesitan? Bueno, una cosa es la relación que ellos lleven directamente con la Fox, porque, por ejemplo, yo sé que por patrocinar, pues hay uno de los juegos que creo que es el último que solo se puede jugar en Internet Explorer. Pero sí también es verdad que nosotros por la empresa en Plain Concept siempre hemos tenido muy buena relación con Microsoft y ya conocíamos a algunos de antes. Y sí, la verdad es que bueno, nos pudieron ayudar, pero por ejemplo en la parte de la librería creo que le ayudamos nosotros más a ellos que ellos a nosotros. Pero la verdad es que tampoco hay mucho donde ayudar, porque el navegador, uno de los problemas que tienen, que ahora ya sí que han podido solucionar con IE10, es la parte de la actualización automática, que hasta ahora era imposible. O sea, el 9, nosotros cuando tuvimos que hacer la adaptación estos 9, o sea, te puedo enseñar cómo es el rendimiento de la librería en cada uno de los navegadores, y el 9 a lo mejor es el que va un poco peor dentro de lo que cabe. O sea, después hay otros como Opera y eso que es imposible mover cualquier cosa dentro del Canvas. Pero sí es verdad que para IE10, pues sí, ellos han cogido con mucha parte del feedback que nosotros le hemos dado para poder mejorar su navegador. Y yo creo que principalmente esa parte. O sea, no hubo tampoco una ayuda muy directa al resto de la parte del desarrollo. Dime. No, la parte de WaveJS, es decir, la parte que todo lo que hemos usado para, por ejemplo, para Prometheus, para toda la parte 3D, es exactamente el mismo. O sea, hemos cogido el fichero, lo hemos subido. Sí, está libre. Sí, ahora mismo lo que estamos haciendo en la página esa que hemos puesto, hemos ido añadiendo ejemplos y documentando un poco. El código está totalmente documentado, pero vamos a seguir añadiendo ejemplos tanto para los diferentes navegadores como para los dispositivos móviles, como por ejemplo para Windows 8, porque exactamente al final es una librería de JavaScript que se puede utilizar en todo.
Igual queremos también por investigar la parte de a lo mejor tener una parte que para poder correr en la parte nativa. O sea, en todo ese sentido seguimos trabajando porque además al final nosotros también lo necesitamos para otros proyectos. Pero no es que haya ninguna diferencia, es exactamente la misma. Lo que sí a lo mejor que he comentado es que existe Wave, que esa parte que es el de los dispositivos el que se utiliza para crear aplicaciones nativas. Que ese sí, ese va aparte, tiene un modelo de licenciamiento y demás. Pero no, la verdad es que no es difícil. La verdad es que, bueno, para nosotros nos hemos pegado bastante con ello hasta que hemos conseguido un buen rendimiento en todos los navegadores. Es verdad que, por ejemplo, todavía nos queda mejorar y optimizar más para que sacarle más jugo, por ejemplo, a dispositivos como iPad, que sí que el navegador va un poco peor. Pero para el resto, la verdad es que la idea, ya te digo, el código es el que has visto, que he podido enseñar. No es más allá que esto. O sea, son una serie de librerías, pues igual que Wave Engine JS.scene para crear una escena, pues para crear un modelo, para crear, o sea, todo se crea por objetos, tiene una serie de métodos con el que poder animar, ¿vale? Y hacer los movimientos, aplicar sombras, luces. O sea que a partir de ahí también nosotros, pues nuestra intención es seguir incluyendo. Ahora mismo a lo mejor tenemos un par de tipos de luces o diferentes tipos de cámaras y queremos seguir añadiendo, o sea, típicas cosas que se pueden encontrar en un motor completo. Pero claro, o sea, nosotros esto trabajamos cada día y según vayamos teniendo lo vamos a ir subiendo. Más hasta ahí.